Lunes con Alberto Lezaón, inversor en mitrading.es. Alberto, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas y feliz lunes. Bueno, vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos hablado en las últimas semanas para, digamos, asentar esa idea de que el mercado está precioso, el mercado está bonito, el mercado está alcista y el mercado nos está dando unas oportunidades increíbles. Pero Alberto, ¿qué me estás contando? Pero si tenemos la inflación disparada, si la Fed no sabe lo que hacer, si la crisis de los bancos, si... Eh, es justo de lo que estamos hablando, es justo de lo que hemos hablado las últimas semanas. Esta serie de situaciones nos dan de toda la vida, no me lo estoy inventando yo, las mejores oportunidades en el mercado y otra vez lo estamos viendo, una vez más lo estamos viendo. Una cosa es lo que podemos imaginar que puede suceder como consecuencia de una realidad económica o macroeconómica X. Y otra cosa es lo que sucede delante de nuestros ojos. Y tenemos un mercado, unos mercados alcistas en su mayoría y con además muy buenas oportunidades a medio plazo. Es cierto que la situación económica puede dar miedo, si yo no lo niego, pero no podemos inventarnos algo que todavía no ha pasado. Cuando el mercado se gire, cuando el mercado se convierta en bajista, ya cambiaremos de opinión. Tendremos tiempo suficiente de cerrar nuestras posiciones, tendremos tiempo suficiente de cambiar, digamos, de chaqueta, ¿no? Y tener esa predisposición bajista. Pero es que de momento no hay forma de vender este mercado. No puedo entender que haya ese miedo a lo que, en fin, a la situación del mercado, ¿no? Ya digo, a futuro, pues ya veremos, pero de entrada estamos, o mucha gente, fruto de ese miedo, se está perdiendo unas oportunidades increíbles, ¿no? Entonces, quiero recapitular rápidamente porque lo hemos comentado desde, o sea, no es que lo esté diciendo ahora que tengamos un mercado que ha subido no sé cuánto, no, lo he estado comentando los últimos meses, los últimos meses. Y mucha gente diciendo, Alberto, pero ¿cómo puedes decir eso? No, bueno, pero es que, vamos a ver, no invento, simplemente miro lo que hay en el gráfico y lo expreso y lo comento y lo analizo. Entonces, ¿qué tenemos? Y me canso de repetir, la vela del día 10 de noviembre marcó la diferencia. Esta vela que vemos aquí, que estoy pintando en azul como puedo, esta vela marcó la diferencia. Esta vela marcó el inicio de un mercado alcista. Marcó el final de un 2022 bajista. Esa vela del 10 de noviembre supone una zona de soporte clave en el mercado. Toda esta zona es una zona de soporte clave. ¿Qué significa una zona de soporte clave? Una zona que cuando el precio vuelve allí, las manos fuertes, los profesionales, los fondos de inversión, eh, compran agresivamente. Compran agresivamente, agresivamente. La zona del 3.800 en el S&P es soporte. Clave, súper clave. Cuando se rompa, pues ya se romperá y ya lo diremos. Pero ¿cómo podemos hablar de miedo cuando hemos tenido desde el 3.800 un movimiento alcista sin parar desde el pasado 10 de marzo? Un movimiento alcista sin parar de un 8%. ¿De qué estamos hablando? Nos hemos vuelto locos, pero si en 2020, en diciembre, el 22 de diciembre llegamos a la misma zona, nuevamente, la zona del 10 de noviembre, rebotando, y nuevamente tuvimos un movimiento de un 11% arriba. Si luego el precio retrocedió y no negó el movimiento, no negó el movimiento, es decir, tenemos movimiento alcista, retroceso normal, no se niega. Movimiento alcista, retroceso normal, no se niega. Movimiento alcista. ¿Esto es alcista hasta cuándo? Bueno, pues de toda la vida. Esto es alcista hasta que se rompa la zona del 3.800. Pero que no se rompa de cualquier forma. Yo quiero que la zona del 3.800 se rompa con verticalidad, se rompa con volatilidad y se rompa con intención. ¿Qué tenemos si vemos la volatilidad? Pues fijaos, volatilidad en zona de soporte y coincidiendo con la zona de los 18, 20 puntos en el VIX,
zona muy tranquila. El S&P no puede caer cuando tenemos un VIX en la zona de 20. No puede ser, es imposible. Es imposible. Por lo tanto, ¿qué quiero ver? Bueno, no quiero verlo, pero entendedme, para pensar en un mercado bajista, lo que queremos ver, obviamente, es que el VIX se dispare y se dispare bien. Y se dispare bien. Fijaos este disparo que tuvimos aquí, mini disparo negado al momento, ¿no? Esto no me vale. Yo necesito que el VIX se me dispare y que dé un poquito de miedo, ¿vale? No te digo que tenga que romper toda la directriz 2022, o sí, pero en fin, en la zona de 20 no es posible que el mercado caiga. No es posible, no es posible. Dicho esto, mercado alcista, ¿qué necesito para pensar en que el mercado se pueda girar? Que eventualmente se podrá girar en el futuro. Yo no te voy a decir que esto vaya a ser siempre así, pero necesito volatilidad, necesito verticalidad, direccionalidad, un poquito de intención. De momento no la tengo absolutamente para nada, ¿no? Vale, otra cosa que tenemos que ver. ¿Hay miedo en el mercado o no hay miedo en el mercado? Fear and Greed Index de CNN. Bueno, pues está neutral, 49. Está en un 49. ¿Qué quiere decir esto? Pues que viene de la zona del 25, donde sí que realmente ha habido miedo en el mercado. La zona del 25, mes de febrero, nos ha dado las oportunidades de compra más increíbles del año de momento en toda esa zona de soporte. Ahí ha habido miedo. Ahora, bueno, ya tal. Está en neutral absolutamente, la zona de 50. Es verdad que todavía no es que haya confianza extrema en el mercado, pero tampoco hay miedo. Entonces vamos a tener un poquito de cuidado y más teniendo en cuenta el movimiento explosivo que hemos tenido, que se tendrá que frenar en algún momento. ¿Por qué? Pues por la ley del precio y valor. El precio va a tender a esperar a su valor un poquito, hacer un retroceso, hacer una consolidación para que comprar siga teniendo sentido, porque si no estaremos comprando muy caro. En el Nasdaq ocurre exactamente lo mismo. La zona que está aguantando en este 2023, la zona del 11.800, ha dado un movimiento al alza explosivo. Bueno, vamos a tener un poquito de cuidado en el corto plazo, un poquito de cuidado, porque esto puede consolidar, puede retroceder un poquito, ¿no? Así que, en fin, mentalidad alcista. ¿Hasta cuándo? Hasta que se demuestre lo contrario, con absoluta tranquilidad. Y un poquito de cuidado en el corto plazo, porque dado que hay, bueno, un poquito más de confianza en el mercado, podría el precio frenarse quizás y hacer cierta consolidación o retroceso, normal absolutamente, pero que no nos gustaría pillarlo. Entonces, esto en cuanto a los índices. Y rápidamente, y si me permites, quería echar un ojo a dos cosas súper importantes. El crudo. Fijaos, el crudo, el movimiento que está dando, lo habéis estado comentando durante esta mañana como es natural, pero fijaos el dibujo más técnico, ¿no? Fuera de las razones más fundamentales. El dibujo más técnico que nos da un rango tremendo entre los 74 y los 82, un rango donde el precio se ha movido desde el mes de diciembre y ahora nos hace una manipulación bajista, un spring, ¿no? En terminología de Wyckoff, ¿no? Decía, esto es un spring, es como un muelle que va a rebotar para darnos un movimiento alcista. Si se rompe la zona del 80-81 al alza, el petróleo puede experimentar un bonito movimiento alcista. De momento, pues bueno, quizás a la zona del 94 y de ahí, cuidado que podría volver a atacar niveles de 2022. Así que una figura muy bonita, veremos la semana que viene cómo se desarrolla. Y por último, el comentario acerca del dólar index, que está en una zona, vamos a verlo en semanal, en una zona súper clave. Y aquí es un poco donde se juega el partido de 2023, ¿no? Porque el dólar index está en la zona de los 100 puntos, en toda esta zona de antigua resistencia, zona de soporte muy clave, y esta zona rota a la baja desencadenaría un mercado alcista en renta variable muy interesante, pero no creo que se rompa fácilmente, así que aquí va a estar el juego. Es posible que tengamos cierto rango, cierto rebote en la zona de los 100 puntos en el dólar index y bueno, pues eso, en fin, frena un poquito el desarrollo alcista de los índices,
pero creo que va a ser temporal al fin y al cabo, ¿no? Creo que al final la zona de los 100 se acabará rompiendo a la baja y eso desencadenará bonitos movimientos en este 2023. Así que esas son las claves que tenemos que tener en cuenta, son los mercados que tenemos que tener visualizados y ya veis que al final podemos ver 1000 millones de cosas, faltaría más, ¿eh? Y a nivel fundamental podemos ver todo lo que queráis, pero a veces nos olvidamos, y con esto acabo, hay que mirar el gráfico, hay que ver qué está sucediendo. Si el mercado sube, si el mercado tiene fuerza alcista, si se presiona al alza, compramos. Si ocurre lo contrario, vendemos. A veces nos complicamos demasiado y ahora el mercado es un mercado alcista y lo estamos viendo con mínimos crecientes una y otra vez en el S&P, en el Nasdaq, en el Dow, en el mercado, en el índice que vosotros queréis. Alberto Lezaun, como siempre, inversor en mitrading.es. Ha sido un verdadero placer. Feliz jornada, feliz negocio. Gracias, que tengáis una fantástica semana. Buena Semana Santa a todos y hasta la próxima semana. Y nosotros en este punto vamos